Se viene el eclipse solar del 14 de octubre. Su totalidad o parcialidad dependerá de la ubicación del espectador. Técnicamente, un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que por unos segundos la radiación del sol se oculta y el planeta queda en penumbras. Ahora bien, ¿este fugaz apagón tiene efectos en la naturaleza y sus ciclos? La respuesta es sí. En primer lugar, se presenta alteraciones en temperatura, humedad y presión. Según explicó la NASA, el descenso equivale a la diferencia de temperatura que existe entre el día y la noche en esa época del año para ese lugar. Por su parte, la doctora en astronomía e investigadora del Observatorio de Rayos Cósmicos, Pierre Auger, Beatriz García, dijo: baja la temperatura porque queda oculta la superficie del Sol. El descenso puede ser entre 4 y 5 grados. En segundo lugar, el viento es afectado. Algunos investigadores le llaman viento de eclipse y, según estudios realizados por la Universidad Británica de Reading, al ocultarse el Sol detrás de la Luna, el suelo se enfría repentinamente, como suele suceder en un atardecer. Esto hace que el aire caliente deja de elevarse desde el suelo, causando una caída en la velocidad del viento y un cambio en su dirección. Con la vuelta de la luz, el viento vuelve a soplar como antes. Según agregó Beatriz García, aunque el eclipse es inocuo, se producen alteraciones atmosféricas, movimientos de masas particulares. En tercer lugar, la psicología animal. En el caso de los animales, el instinto es el que determina. Los eclipses alteran su comportamiento. En la naturaleza libre puede observarse con mayor claridad. Los pájaros se ven especialmente alterados, las vacas quedan como detenidas en el tiempo, porque el fenómeno no cumple el ciclo natural. Es una acción diferente que el animal no espera, aseguró la astrónoma. Esta alteración afecta a los insectos de nuestro jardín. Cuarto, el mundo vegetal. Si bien no hay estudios sistemáticos por la fugacidad de los eclipses, lo cierto es que la NASA advirtió que un eclipse total disminuye su radiación solar 3 veces más rápido que durante una puesta de sol normal. En este sentido, las plantas, grandes dependientes del sol, manifestaron sus propias alteraciones. El precedente más riguroso es el que publicó la revista Nature sobre un estudio de la Universidad de Wyoming realizado durante el eclipse solar total de agosto de 2017, que demostró los efectos en la llamada Artemisia tridentata. En concreto, la reducción de la temperatura y la ausencia de luz solar cambiaron el reloj citadino de este tipo de arbusto. No obstante, la extensión del eclipse no bastó para que las plantas fueran completamente a su estado nocturno.